Bueno, vamos a hablar de inmigración como hablamos todos los días. Así que este es el momento donde yo le pido, por favor, que me ayude a compartir la información. Y hoy día vamos a hablar de la carga pública, que es un tema muy importante porque estamos a punto de entrar en esta nueva regla de la carga pública el 15 de octubre y necesitamos prepararnos. Y hay muchas personas que necesitan prepararse con mucha anticipación porque esta regla de la carga pública mira hasta 3 años para atrás. Entonces, hoy día vamos a hablar de ese tema. Le pido, por favor, que me ayude a llegar a un inmigrante que hoy día está preocupado porque no sabe cómo va a hacer para arreglar sus papeles, porque el peticionario, o sea, el ciudadano o el residente que lo puede pedir, tiene problemas médicos, tiene problemas financieros, no tiene trabajo, en fin, todas esas cosas en las que el peticionario ahora se tiene que preocupar. Hasta antes de esta nueva regulación de carga pública, la gente me preguntaba, ¿cómo se prepara un peticionario? Y yo decía, pues no hay forma, no se tiene que hacer nada. El peticionario solamente tiene que firmar la petición y mientras exista la relación, todos felices, todos contentos. Las cosas ahora han cambiado, porque ahora tenemos una nueva regulación de carga pública que nos dice básicamente que para que yo pueda arreglar, el peticionario tiene que ser de una forma, tiene que ganar de una forma, y si ese peticionario vive conmigo y es mi familiar directo, entonces tiene más requisitos. Déjeme explicarle, porque está complicado. Así que, si quiere, agarre papel y lápiz para que no se nos perdamos en esta maraña que ha inventado el gobierno, ¿ok? Hoy en día yo diferencio entre dos tipos de peticionarios. Cuando hablo de peticionario, hablo del ciudadano o el residente que hace la petición por un inmigrante. El peticionario se diferencia en dos clases. El peticionario, que es mi familiar inmediato, que vive conmigo, y el peticionario, que es mi familiar, pero que no vive conmigo, no es ni mi dependiente ni yo dependo de él. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de peticionario. El que vive conmigo y es mi dependiente o yo dependo de él, y el que no vive conmigo y no es mi dependiente ni yo dependo de él. Entonces, tenemos que diferenciar estas dos clases para saber cómo le pedimos a ese peticionario que se prepare. Primero vamos a hablar del peticionario, que es mi familiar, que me puede hacer una petición, pero que no es mi familiar inmediato y no dependo de él ni él depende de mí. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de quién. Estamos hablando de los hermanos, de los papás cuando yo soy un hijo casado o cuando yo soy un hijo soltero mayor de edad y no vivo con mis papás. O cuando cuando mi papá o mi mamá es residente y yo soy soltero mayor de 21 años. En esos casos, el peticionario necesita tener papeles y necesita ganar por encima del 125% del nivel de pobreza para que yo pueda hacer mi residencia. ¿Ok? Entonces, cuando el peticionario es mi familiar, pero no dependo de él, ni él depende de mí, entonces lo único que necesito es que ese peticionario gane por encima del 125% del nivel de pobreza. La tabla del nivel de pobreza, donde yo les he puesto cuánto es el 125% del nivel de pobreza. Cuando eso sucede, aquí, por ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, si mi papá me está pidiendo, ¿ok? Y yo soy una mujer divorciada con 4 hijos, ¿ok? Entonces, mi papá hace una petición por mí y mi papá es un hombre solito que está retirado y que tiene unas rentas y al año él gana $20,000 o $25,000, ¿ok? Eso es lo que reporta en sus taxes. De acuerdo a la tabla del gobierno, mi papá, para poder pedirme a mí, necesita ganar más de $21,137. Mi papá gana 25,000, entonces no va a tener ningún problema en ser mi sponsor.
Ahora, ¿por qué? Porque yo voy a llegar sola, no, pero si yo llegara con mis 4 hijos, ¿verdad? Ya somos, mis 4 hijos y yo somos 5, y mi papá solito somos 6. En ese momento, los 25,000 de mi papá no alcanzarían para que él fuera mi sponsor, porque en ese momento la ley dice necesitas que tu papá gane más de $43,237. Y en esa situación, ¿qué pasa? Pues papá pues no le alcanza para ser mi sponsor, entonces habrá que buscar un co-sponsor. Pero y entonces, ¿vamos a tener el problema de la carga pública? No necesariamente. Yo creo que en ese caso podemos hacer un buen argumento de que yo no voy a llegar a vivir con papá. Papá no tiene la obligación de mantenerme porque soy una persona adulta. Voy a tener otro co-sponsor también y yo voy a llegar a trabajar. Entonces, en ese caso, cuando papá no vive conmigo, no es mi familiar inmediato, el co-sponsor puede ser una ayuda, y yo tengo que tener herramientas para probar que no estoy viniendo a los Estados Unidos a vivir de los beneficios del gobierno. Ahora, si yo estuve viviendo dentro de los Estados Unidos y yo estoy aplicando por ajuste de estatus, o si yo voy a salir a mi entrevista con un perdón provisional, en ese momento el oficial va a mirar a cuánto estoy ganando yo y si yo puedo mantener a mis 4 hijos. Pero esa es otra historia y es otro programa, porque hoy día estamos hablando de cómo se prepara al peticionario, al que tiene la ciudadanía o tiene la residencia. Y ya nos pasamos de los 1000 corazones. Ustedes son lo máximo. Gracias por hacerme sentir bien. Muchas gracias. Ok, ahora les he dado el ejemplo del peticionario que no es mi familiar inmediato, que no soy su dependiente ni él depende de mí. Ok, entonces ahora hablemos de el peticionario que vive conmigo. ¿Quién es ese? Generalmente es mi esposo o esposa y mi hijo mayor de 21 años, que no trabaja y que todavía es mi dependiente, o mi papá o mi mamá cuando yo soy menor de edad y yo soy dependiente de este papá o de esta mamá. ¿Ok? Entonces, en estos casos, lo que tengo que pensar es que ese sponsor no tiene que ganar 125% del nivel de pobreza para que no me consideren una carga pública. Técnicamente, para llenar la carta de garantía financiera, tiene que ganar 125 del nivel de pobreza, pero para que a mí no me consideren una carga pública, tiene que haber más de eso. Para que un sponsor, por ejemplo, yo soy la inmigrante y tengo un esposo ciudadano y tenemos 4 hijos, ¿no? Y entonces, en total, mi familia es una familia ¿de cuántos? De 6, ¿no es cierto? Los 4 hijos, yo y el esposo. 6 personas. Bueno, pues, el esposo hace la petición familiar por mí. Yo estoy viviendo indocumentada en los Estados Unidos y hago un perdón provisional y mi perdón provisional se aprueba. Mi esposo gana $40,000 al año. ¿Ok? Con $40,000 no le alcanza al 125% del nivel de pobreza para hacer la carta de garantía financiera. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que tengo que ganar más de 43,237 para una familia de 6. Y a él no le alcanza lo que estoy ganando. Ahora, en ese momento hay que buscar un co-sponsor porque al esposo no le alcanza. O hay que esperar otro año más y que el esposo busque un segundo trabajo para que gane por encima del 125% del nivel de pobreza. Aparte de eso, el día que yo vaya a la entrevista, tengo que probar que yo no soy una carga pública. Tengo que probar que no hemos pedido ningún beneficio del gobierno, ni para mí, ni para mi esposo, ni para mis hijos. Tengo que probar que yo no voy en el futuro a pedir ayudas del gobierno. ¿Se da cuenta de la diferencia? Pero en el otro caso me dijiste que no importaba el co-sponsor. Sí, pero el otro caso era diferente,
porque yo no vivía con ese peticionario, yo no dependía del peticionario, el peticionario no dependía de mí. En este otro caso, cuando yo soy la esposa y yo estoy viviendo con el peticionario, la situación se complica mucho más. Entonces, ¿cómo le pedimos al peticionario que se prepare? En estas últimas semanas me ha tocado decirle a varios de mis clientes que necesitamos que el peticionario se consiga un trabajo más. Me ha tocado decirle a la mayoría de mis clientes que a la hora de hacer nuestros taxes del 2019 van a tener que hacerlos conmigo, porque tengo que asegurarme de que esos taxes estén hechos correctamente para que no tengamos ningún problema a la hora que el oficial de inmigración los vea. Bueno, hagamos otro ejercicio. Ok. Digamos que yo soy una mamá indocumentada, que tengo aquí muchísimos años, y a mí me va a pedir mi hijo, que es ciudadano americano y que ya tiene 21 años. ¿Ok? Entonces, mi hijo ya no vive conmigo. Mi hijo vive por su cuenta, pero mi hijo, yo todavía lo declaro en mis taxes. Es mi dependiente porque mi hijo estudia, él no trabaja full time, gana bien poquito. ¿Ok? Entonces, en ese momento, mi hijo reportó en los taxes del 2018 $5,000 porque trabajó part-time y yo lo mantengo. Entonces, mi hijo me puede pedir, pero a la hora de hacer la carta de garantía financiero, mi hijo no va a calificar como un sponsor por él mismo porque él necesitaría ganar más de $21,000 al año y no los gana. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues habrá que buscar un co-sponsor. Pero además, el día que yo vaya a la entrevista, voy a tener me van a mirar por el asunto de la carga pública. Y ahí va a haber que evaluar cuánto gano yo, cómo me mantengo, cómo hice mis taxes, si mi hijo recibe ayudas de algún tipo o no, si alguien más en mi familia recibe ayudas de algún tipo o no. Ahora, todo cambiaría si mi hijo ganara más de los $21,000. Sí, probablemente, porque si mi hijo ya no viviera conmigo y ganara más de los $21,000 y él no tuviera, o sea, si él ganara más de los $21,000 y viviera por su cuenta, él no dependería de mí ni yo dependería de él. Entonces, él podría ser el sponsor por sí solo para mí y en ese caso, el día en que yo llegara a mi entrevista de inmigración, yo solo tendría que probar que yo no voy a hacer una carga pública, que yo me puedo mantener a mí misma y que no estoy pidiendo ayudas para mí. ¿Se da cuenta cómo todo cambia? De acuerdo a si la persona vive con nosotros, nosotros somos sus dependientes o ellos son dependientes nuestros. Yo sé que todo esto que le estoy contando es complicado. Parece un trabalenguas, un rompecabezas que no se sabe cómo armar. Lo importante de que usted haga estos ejercicios conmigo es que usted se dé cuenta de la importancia de tener un abogado en su caso, para que no ponga su caso en manos de un llenapapeles, para que no se crea usted que usted puede ser el abogado, porque ya no estamos en esas épocas. Las épocas en que uno llenaba los papeles de inmigración por su cuenta y los mandaba ya pasaron a la historia. Hoy en día, si usted ha esperado 10, 15, 20 años para arreglar sus papeles, no es momento de exponer todo ese tiempo de espera por ahorrarse unos dólares. Busque un abogado. Si no tiene lana para el abogado, busque una organización sin fines de lucro de las que están acreditadas por el Departamento de Justicia para que usted pueda hacer su trámite, pero no lo haga sin consultar a un abogado.